Observatorio 2012. Bienvenidas, bienvenidos a Observatorio 2012, un programa de la UNAM aquí en el canal de los universitarios, en el que Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y Pedro Salazar analizamos los grandes temas de la agenda nacional de cara a la importante elección del próximo año. El día de hoy, en nuestra sección Corte de Caja, aquella que está destinada a revisar y a discutir sobre los temas de la coyuntura nacional, discutiremos sobre el tema del endeudamiento de los estados, sobre su dimensión política y también sobre sus implicaciones para el federalismo mexicano. Y en nuestra agenda a fondo, con Ana Laura Magaloni y con Hugo Concha, nos concentraremos en el muy relevante, muy actual y muy urgente tema de la reforma penal. Acompáñenos. Corte de Caja. En la actual fase de la economía mundial, hay un debate a nivel internacional sobre la pertinencia y la viabilidad del endeudamiento de los gobiernos nacionales. Hemos visto cómo países europeos, con el caso extremo de Grecia, han sido objeto de presiones y recibido malas notas por parte de las calificadoras internacionales privadas, que opinan que la deuda pública tiene el riesgo de no ser pagada. Pero el caso más sorprendente en estas semanas fue que se rebajó la calificación de Estados Unidos por parte de una agencia calificadora internacional que de esta manera sanciona el endeudamiento público estadounidense. En esta situación, en nuestro país se alerta en los últimos días del endeudamiento público, pero en este caso no el del gobierno federal, sino el de las entidades federativas. ¿Pueden y hasta dónde deben endeudarse los estados? ¿Es un problema de estructura severo o parte del debate de campaña anticipada? Reflexione con nosotros en nuestro Corte de Caja. Corte de Caja. Pues ya estamos en este corte de caja, como anunciaba Pedro Salazar hace unos segundos. Hemos sido partícipes, Lorenzo, Pedro, se ha puesto sobre la mesa el tema del endeudamiento de los estados, es decir, este mecanismo que tienen las entidades federativas para hacerse de recursos que tendrán que pagar en el futuro. Esto en principio es una práctica normal en la economía, en las administraciones públicas, porque permite efectivamente que los gobiernos, sea federales, sean locales, tengan un flujo de ingresos para acometer inversiones relevantes que de otra manera no podrían hacer. El problema es si al incurrir en esta deuda se activa el crecimiento de las economías de los estados y eso genera un nivel de ingresos mayor que el que tendrían de no haber hecho este endeudamiento. Y por supuesto, esto implica también un manejo pues muy responsable para que esa deuda en la que se está incurriendo, pues en el futuro no sea un lastre. Que eso es lo que está a discusión ahora, es decir, yo no soy economista y no pretendo entrarle a la dimensión económica del asunto, pero me queda claro que sí tiene que ver lo que estamos viviendo el día de hoy con la manera en la que está funcionando y se está articulando el sistema federal mexicano. Es decir, la transición democrática tuvo muchas venturas y una de ellas fue pues activar el federalismo. Pero al mismo tiempo que se activaron los controles, digamos así, de carácter vertical entre los poderes y los gobernadores y los congresos estatales ganaron cada vez mayor autonomía y mayor fuerza frente al poder central, también pareciera que se han diluido los controles políticos y también los controles, digamos, de supervisión sobre el manejo de los recursos públicos y sobre la administración de los programas de gobierno.
algunos expertos en estos temas, de manera ocurrente pero sugerente, hablan de esta idea de un feudalismo en realidad, de una especie de feudalismo, lo llaman ahí con una ocurrencia conceptual, pero que lo que intenta señalar es eso, es decir, una especie de repartición institucionalizada del poder que se convierte en una especie de enclaves de feudos locales que genera lo que estamos viendo el día de hoy, un debate importante en el ámbito local, pero con repercusiones muy serias para la política nacional. A mí déjenme abonar en dos ámbitos que creo que son, digamos, importantes poner sobre la mesa en este contexto, digamos, de discusión política, sobre todo de cara a lo que está haciendo, digamos, la antesala de la presentación del presupuesto, de la ley de ingresos y del presupuesto de egresos, que sin duda tiene una alta dosis, digámoslo así, de politización. El primer punto que yo creo que vale la pena subrayar, digamos, nada más como crónica para la discusión a propósito de la dimensión económica, es que este escandaloso endeudamiento en algunas ocasiones, digamos, basta señalar el caso de Coahuila, que pasa de 198 millones de deuda aproximadamente a 32,000 millones de deuda en apenas un sexenio, además de, digamos, toda una historia, para decirlo de alguna manera, truculenta a propósito de cómo se presentaron los informes a la Secretaría de Hacienda, pero que coincide, y este es el punto que quiero enfatizar, que coincide también con una década de bonanza en términos de recursos que llegaban a los estados en virtud de los sobreprecios del petróleo. Es decir, estamos teniendo por un lado un gran flujo que por los precios del petróleo llega a los estados, que por cierto ve además un incremento sustantivo de la deuda. Y el otro punto que sobre el que quiero enfatizar tiene que ver con el tema de la rendición de cuentas y de los controles políticos. Es decir, yo creo que parte de este proceso de feudalización o de cacicazgo que se ha venido acentuando en los últimos años y que ve a las figuras de los gobernadores, digamos, sustituirse a la otrora omnímoda figura presidencial, tiene, digamos, como peculiaridad el hecho de aniquilar o por lo menos anular en buena medida todos los controles ya no horizontales, no los que tienen que ver, por ejemplo, con la capacidad de la Auditoría Superior de la Federación de vigilar qué pasa con los recursos federales que se utilizan en los estados, sino con los mecanismos de control horizontales al interior de cada entidad. Estamos viendo que organismos autónomos, que los propios congresos están siendo cada vez más sometidos al yugo político de los gobernadores, lo que les da manos anchas, digámoslo así, y consecuentemente anula la propia rendición de cuentas. Este escenario que plantean ustedes de, digamos, un federalismo que se echó a andar con prácticas de débil institucionalidad, por llamarle de esa manera, se exacerba en un país donde recabamos muy poco y en particular hay una muy débil capacidad de recaudación de las propias entidades federativas. Las entidades federativas están acostumbradas a que quien recauda es la federación y les transfiere los recursos. Pero además la federación obtiene la tercera parte de sus recursos de la renta petrolera, es decir, de un recurso natural que necesariamente se va a acabar. Entonces hay una mala práctica. Por un lado, estamos hipotecando el petróleo, lo estamos gastando en gasto corriente, en vez de estar aumentando las capacidades de producción de la economía que nos aseguren flujos de ingresos en el futuro. Y por otro lado, la deuda de los estados con frecuencia se está llegando también a destinar a gasto corriente, a pago de salarios, adquisición de coches, cosas así, que siendo necesarias no te disparan tu capacidad de crecimiento. Los gastos suburbanos, ¿no? Por aquello de que se compran suburbans, no solo, entre otras cosas. Así es, pero también los sueldos, en fin. Yo creo que hay una dimensión que señalaba Lorenzo y que no podemos dejar de subrayar, que es esta de la rendición de cuentas. No solo vista desde el punto de vista de los mecanismos de control entre los poderes, digamos, en todos los niveles de gobierno, sino vista desde la perspectiva de los ciudadanos. Es decir, ¿cuál es el margen que tenemos los ciudadanos para llegarnos de la información necesaria que nos permita valorar críticamente qué se está haciendo con nuestros recursos, cómo se están gastando, cómo se está administrando el pecunio, el patrimonio de la entidad federativa en la que vivimos, y sobre todo para garantizar que ese gasto se haga sobre base de honestidad y no de acciones de corruptelas, etcétera? Creo que ahí, aunque se han hecho esfuerzos y se han diseñado normas, se han creado institutos de transparencia, nos falta mucho por andar. Es decir, a México le urge un sistema completo de carácter nacional que no solo valga para los poderes federales, sino también para los de las entidades federativas, de control
y de rendición de cuentas, un sistema de normas, de prácticas y por supuesto una cultura ciudadana que permite exigir no solo en esto, pero empezando por ahí, pues cuentas claras de lo que se hace con los recursos Yo agregaría públicos. en ese mismo sentido un punto adicional, no solamente de prácticas y demás, sino de fortaleza institucional, porque la gran paradoja que estamos viviendo en el ámbito local es que este proceso que acompañó, digamos, la transición a la democracia, que fue un proceso que también se reprodujo en los estados de creación institucional, si nos la pasamos creando órganos autónomos, los órganos de transparencia, los órganos electorales, la Constitución obliga a los estados a contar con auditorías de gasto, es decir, hubo un proceso de creación institucional, pero paradójicamente ese control omnímodo, repito, encarnado en la gran mayoría de los casos por los propios gobernadores, ha, digámoslo así, activado un proceso que podríamos decir o llamar a la inversa de deconstrucción institucional, sin el cual o con el cual la rendición de cuentas se aleja cada vez más, ¿no? Pues sí, tendremos entonces que seguir el tema de la deuda porque es ahora un riesgo para la estabilidad económica de las entidades. Los gobiernos que lleguen tendrán que ser muy cuidadosos de ver qué deuda en efecto les están dejando sus antecesores, y aquí pues hay una regla de oro: endeudarse con responsabilidad y gastar con mucha eficiencia. Esto ha sido nuestro corte de caja. Vamos a la agenda a fondo.